Muy buenos días, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Hoy 10 de julio nos volvemos a encontrar para compartir la palabra del Señor, ¿no? Pero siempre compartimos de nuestra vida, ¿no? Las preguntas, ¿no? De cómo estoy viviendo mi vida, cómo está mi relación familiar con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, ¿no? Cómo estoy compartiendo mi vida de comunidad. Soy parte de una comunidad, no soy parte de una comunidad. Cómo participo en mi comunidad. Cómo hago que mi comunidad brille más, crezca más, ¿no? Cómo estoy pensando en mi país, ¿no? Cómo aporto yo al país, ¿no? A mi barrio, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que cambiar? Son preguntas importantes que deberíamos responder, ¿no? Bien. Entonces, siempre con esa intención de revisar nuestra vida, ¿no? Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a escuchar la palabra del Señor para ver qué puedo cambiar y qué puedo mejorar. Según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor. Un poquito de silencio para retomar un poco el texto, ¿no? Si tú tienes tu Biblia en la mano, supongo, ¿no? Estamos en Mateo 10, versículos del 24 al 33. Entonces, siguiendo nuestro esquema, ¿no? Vamos a ver cómo está estructurado el texto, ¿no? Quienes participan en el texto, ¿no? Y nos dice que Jesús está con sus discípulos, ¿no? Jesús y sus discípulos, ¿no? Y dice Jesús, ¿no? Que el discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que el amo, ¿no? El discípulo no es más que el maestro y el siervo no es más que el amo. No debemos tratar de ser más que el otro. Uno no es más que el padre, más que la madre, ¿no? Ya le basta al discípulo ser como su maestro. No se trata de ser más, sino de ser como el maestro. El hijo de ser como su padre, ¿no? La hija de ser como su madre, como su padre, ¿no? No tenemos que tratar de ser más que ellos, sino ser igual que ellos, ¿no? Igual que Jesús, igual que el maestro, ¿no? Siempre con la verdad. Dice
Viene el texto: si al dueño de la casa, ¿no?, le han llamado Belzebú, Satanás, ¿cuánto más harán con los criados? Pero no tengan miedo, porque no hay nada secreto que no se llegue a descubrir y nada escondido que no se llegue a saber. Si a Jesús le han dicho que está asociado con el demonio y por eso expulsa a los demonios, ¿qué no van a decir de nosotros? ¿Qué no van a decir de sus discípulos? ¿Qué no van a decir de los que hablan o predican el Evangelio o anuncian el Evangelio, ¿no? Si al propio Jesús lo increparon, se lo dijeron, ¿no? Pero dice que no nos preocupemos, porque no hay nada que esté oculto, ¿no?, que no salga a la luz. No hay nada que esté escondido y que no se sepa después, llegue a saberse, ¿no? Y esto es un poquito en nuestra realidad que estamos viviendo, ¿no? Ustedes ven que todo lo que estaba oculto en nuestra sociedad podrida está saliendo a la luz, de uno y de otro lado. Todo aquello que se hacía a escondidas, ¿no?, encubiertos, hoy se está descubriendo y cada vez va saliendo a la luz, ¿no? Claro que a veces para utilizarlo en contra del otro, ¿no?, y ponerse en contra del otro, ¿no? Pero están saliendo a la luz. Y eso dice Jesús. No hay nada secreto que no se pueda saber, ni nada escondida que no se pueda conocer, ¿ya? Entonces no hay que preocuparse porque todo va a salir a la luz. Porque la luz es Dios, ¿no? Si actuamos bien, seremos luz. Si actuamos mal, seremos oscuridad. Luego dice Jesús: lo que les digo de noche, díganlo ustedes en pleno día. Lo que te comunican en la noche, dilo de día, sin miedo, ¿no?, en claridad, que todos te escuchen, que todos te vean. Y lo que escuches al oído, proclámalo desde la azotea. No te lo escondas para ti, sino proclámalo, comunícalo, grítalo. Dice Jesús: no tengas miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. A Jesús lo crucificaron, ¿verdad? Lo mataron. Mataron su cuerpo, pero no mataron su alma, no mataron su espíritu. Por eso Jesús sigue vivo en nuestra vida, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, en nuestro corazón. Vive en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿no? Porque aquí están los recuerdos de la pasión y muerte de Cristo, y lo recordamos, y lo sentimos, y lo vivimos. Y lo vivimos presente, caminando con nosotros. Entonces no hay que tener miedo, dice, ¿no?, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el espíritu. Pero sí, tengan miedo al que sí puede matar el alma y el cuerpo, ¿no?, y mandarlo al infierno. O sea, ten miedo, ¿no?, al que sí te puede eliminar en alma y cuerpo, es decir, irte al infierno, ¿cierto? No ver a Dios, eso es, no ver a Dios, ¿no? Entonces, no tenemos que tener miedo de anunciar la palabra de Dios, el proyecto de Dios, el Evangelio. No tenemos que tener miedo a los hombres, a la humanidad, ¿no?, de decirles las verdades, de hablarles de la verdad, de la justicia, de la fraternidad, de llamarlos a la conversión, porque esa es tu misión. Es lo que Dios quiere que hagas tú, porque si tú no trabajas por la justicia, por la paz, por el amor, por la fraternidad,
Si no te pones tú del lado de los pobres, si no defiendes a la viuda, al huérfano, ¿no? Vas a enfrentar el juicio final, ¿no? Y en el juicio final, dije ayer, te va a preguntar, ¿qué has hecho? Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Qué has hecho por tu hermano, por tu hermana? Entonces, a ese tienes que tenerle miedo, ¿no? Por eso tú tienes que trabajar por la construcción del reino. Tú y yo tenemos que trabajar por la construcción del reino, por la justicia, por la paz, ¿no? Dice Jesús también, ¿no se venden un par de gorriones por 1 centavo? Y sin embargo, ni uno de ellos cae al suelo sin que el Padre de ustedes lo permita. Vemos las aves, los animales que viven, corretean, volan, ¿no? Y que ninguna de ellos cae, ¿no? Si es que Dios no lo permite, ¿no? Y entonces, ¿cuánto más a ustedes, ¿no? No los va a cuidar el Señor o no los va a proveer el Señor? Porque hasta sus pelos están contados. Entonces no nos tenemos que preocupar, porque Dios proveerá el día siguiente. Por eso hay que estar a la disposición del proyecto de Dios. Dice Jesús, por eso no tengan miedo. Ver en ustedes que muchos gorriones, ¿no?, siguen viviendo, ¿no?, y ninguno cae al piso si no es por la voluntad de Dios. Y luego dice Jesús, si uno se pone de mi parte entre los hombres, yo también me pondré de parte de él delante de mi Padre que está en el cielo. Si tú estás de parte de Jesús, si tú estás anunciando su evangelio a los hombres y a mujeres de la sociedad, de esta comunidad, de este mundo, si obras el bien, ¿no?, si trabajas por la justicia, ¿no?, entonces dice que Jesús te va a reconocer ante el Padre. Si te has preocupado por la huérfana, por el viudo, si has dado de comer al hambriento, si has vestido al desnudo, si has visitado al enfermo, si has visitado al que está en la cárcel, una palabra, has hecho el bien, has trabajado por la construcción de la casa común, buscando el bienestar común de todos, entonces serás reconocido por él ante el Padre. En cambio, dice, si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Si tú no quieres reconocer a Jesús, si niegas la presencia de Jesús, entonces también Jesús te va a desconocer, ¿no? Por eso es importante, hermanos y hermanas, que tenemos conciencia de nuestro ser cristiano, de nuestra vida cristiana, católica, apostólica, romana, ¿no? Y tú eres cristiano, tienes que obrar como cristiano, hoy, mañana y siempre, con hechos, con acciones concretas. Ya decía en algún momento, hacer lo que dices, ¿no?, cumplir lo que prometes, que tu palabra sea verdad. El ser cristiano no es simplemente ir a misa ni cumplir los sacramentos, ya lo he dicho una vez. El ser cristiano es
hacer posible la casa de Dios aquí y ahora. Hacer posible el reino de Dios aquí y ahora. Y para eso tenemos que trabajar desde nuestro hogar, desde nuestra familia, fortaleciéndonos nosotros al interior con amor, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, ¿no? Siempre con amor. Claro que a veces también no nos controlamos, ¿verdad? Fallamos. A veces no estamos en buen momento y no reaccionamos bien. Pero esa es nuestra realidad. Pero tienes que saber reconocer esos momentos, ¿no? Para tratar de calmarte y de comenzar de nuevo. No somos perfectos. Y a partir de tu convivencia de familia, tienes que ser luz en tu barrio, en tu pueblo, en tu comunidad. Tantas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y el Señor nos dice claramente, ¿no?, cuál es nuestra misión, ¿no?, cuál es nuestra labor, cómo tenemos que hacerla, cómo tenemos que actuar, ¿no?, y que tenemos que ser hombres y mujeres valientes para anunciar a Cristo, ¿no?, a pesar de las dificultades. Entonces, no se trata de ser más que Jesús, sino ser como Jesús. Como Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? Hombre sencillo, humilde, que caminó con su pueblo enseñándole, curando y sanando, ¿no?, haciendo presente el reino en su pueblo, ¿no? Ese fue Jesús, dando su vida, comunicando vida. Eso tenemos que hacer, no tenemos que superarlo. Bien, hermanos. Vamos a escoger un versículo para rumiar en el día, ¿no?, para ver cómo ese versículo produce cambio en mí y por lo tanto vida para los demás. Es un poco difícil, ¿no?, pero hay que buscar un versículo, ¿no? Dice Jesús: si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, voy a quedarme con ese versículo para ver de qué forma me pongo de parte de Jesús. ¿Cómo voy a hacer para estar del lado de Jesús? Vamos a reflexionar durante el día, ¿no? Y veré pues qué cosas me alejan de Jesús, qué cosas me separan de Jesús y qué me acercan a Jesús. ¿No? Ustedes pueden buscar otro versículo, esto es libre, ¿no? Yo voy a hacer eso y voy a meditarlo, rumiarlo, ¿no? Y vamos a ver, voy a tratar de ver qué frutos, qué cambios puede producir o tengo que producir para realmente anunciar a Cristo, para estar de parte de Cristo, para ser de Cristo. Bien, vamos a terminar con nuestra oración. La oración siempre tiene que ser acción también. No es solamente palabras, sino que hay que actuar. O sea, mi oración tiene que producir vida, ¿no? Tiene que ser manifestación, tiene que manifestarse, ¿no? La oración no es cuestión de ser pedidos, no, la oración es dialogar con Dios, ¿no? Y a partir de ese diálogo con Dios, de ese encuentro con Dios, yo me pongo en camino para construir el reino de Dios. Entonces vamos a repetir o decir: Señor Jesús, tú que estás dispuesto a declarar por nosotros ante tu Padre del cielo, concédenos
la voluntad, la fuerza que necesitamos para dar testimonio de ti delante de los hombres, hoy y aquí. Tú que estás dispuesto a declarar por mí ante el Padre, concédeme valentía, fuerza, coraje para dar testimonio de ti ante los hombres, ante la comunidad, ante el pueblo. Que yo sea un hombre de fe, una mujer de fe, para darte a conocer a ti, a los demás. Con mis hechos, con mis obras, con mis acciones, con mi forma de ser, ¿no? Corrigiendo lo que no me permite ser hermano y ser hermana del otro. Que el Señor nos ayude a crecer en el amor, en la fraternidad, en la justicia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, que tengan un buen día, un buen sábado, hermanos.